El sol de la mañana madrileña se fragmentaba en 1000 pedazos contra el acero y el cristal del rascacielos que albergaba Montenegro Arquitectos. En la última planta, en el despacho que era más un trono que una oficina, Javier Montenegro observaba la ciudad a sus pies. A sus 52 años, era el arquitecto de su propio universo, un cosmos de líneas puras, mármol frío y un silencio reverencial que solo se rompía por el susurro del aire acondicionado. Cada edificio en el horizonte era un trofeo, cada contrato firmado una reafirmación de su poder. Sin embargo, una sensación de estancamiento, como una fina capa de polvo sobre una obra de arte, se había instalado en su alma. Sentía que había llegado a la cima solo para descubrir que el aire era demasiado enrarecido, demasiado solitario, y que el único camino que quedaba era hacia abajo. Javier era un hombre esculpido por la ambición. Su traje, de un corte impecable, era una armadura contra el mundo. Su sonrisa, una herramienta de negociación perfectamente calibrada. En público, emanaba un carisma magnético, el de un visionario que había levantado un imperio desde la nada. En privado, sin embargo, el silencio de su despacho amplificaba el eco de sus inseguridades. Se miraba en el reflejo de la ventana panorámica y no veía al titán de la industria, sino a un hombre que temía la irrelevancia más que a la propia muerte. La edad se había convertido en su enemigo silencioso, una debilidad que asociaba con la obsolescencia, un defecto inaceptable en el mundo de vanguardia que él mismo había diseñado. Se había blindado emocionalmente, convencido de que la vulnerabilidad era el primer síntoma de la decadencia. La atmósfera en Montenegro Arquitectos era una paz tensa, la calma que precede a la tormenta. Las relaciones eran puramente transaccionales y la lealtad se medía en resultados trimestrales, no en años de servicio. Javier gobernaba con una eficiencia implacable que sus empleados confundían con fortaleza. Un gesto de aprobación suyo, un breve asentimiento de cabeza al pasar, era suficiente para validar la semana de un joven arquitecto. Un ceño fruncido podía arruinar una carrera. Él lo sabía y disfrutaba de ese poder sutil, de la coreografía del miedo y el respeto que su sola presencia inspiraba. Creía que este control absoluto era el precio del éxito, el sacrificio necesario para mantener la excelencia. No se daba cuenta de que, al exigir perfección, había erradicado cualquier atisbo de humanidad, empezando por la suya. Su despacho era su santuario y su jaula de oro. Las paredes de cristal que daban a la ciudad no eran ventanas, sino espejos que reflejaban su ego. Cada mañana, al sentarse en su silla de diseño italiano, sentía una oleada de orgullo al contemplar Madrid extendiéndose bajo su dominio. Era un recordatorio tangible de lo alto que había llegado, de las batallas que había ganado. Pero al caer la noche, cuando las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas lejanas, el vasto espacio se volvía opresivo. El minimalismo del mobiliario acentuaba su soledad. Era un rey en un castillo vacío, un monarca cuyo único súbdito era el eco de sus propios pasos sobre el suelo de mármol pulido, un monumento estéril a todo lo que había sacrificado por el camino. Hacía apenas unos días había despedido a Isabel Romero, su asistente durante casi 20 años. El motivo oficial fue una falta de dinamismo y visión de futuro, un eufemismo cruel para enmascarar su verdadera razón. Isabel se había vuelto un espejo de su propio envejecimiento. Verla cada día era un recordatorio de que el tiempo pasaba para él también. Javier se había justificado a sí mismo, repitiéndose que la empresa necesitaba sangre nueva, ideas frescas. Recordaba la expresión serena de Isabel mientras recogía sus pertenencias en una caja de cartón, una dignidad silenciosa que le había irritado profundamente.
Él esperaba lágrimas, una súplica, pero solo encontró una calma que interpretó como debilidad. Había borrado una pieza fundamental de su pasado, creyendo que así aseguraba su futuro. La rutina de Javier era un ritual inmutable, una defensa contra el caos del mundo exterior y el vacío interior. El mismo café, a la misma hora, servido en la misma taza. La revisión de los proyectos, siguiendo siempre el mismo orden de prioridad. Cada objeto sobre su escritorio tenía un lugar asignado, desde la pluma estilográfica hasta la maqueta de su primer gran éxito. Este orden autoimpuesto le proporcionaba una falsa sensación de control sobre una vida que, en el fondo, sentía que se le escapaba de las manos. Era un director de orquesta que seguía dirigiendo con fervor mucho después de que la música hubiera terminado, temiendo el silencio que vendría después, la confrontación inevitable con el hombre que se encontraba detrás de la fachada del CEO implacable y exitoso. En un lugar de honor, sobre una peana de metacrilato, descansaba la maqueta del edificio Orión, el proyecto que los había catapultado a la fama. A menudo, Javier se detenía a contemplarla, pasando los dedos por sus contornos afilados. La presentaba siempre como su visión, la materialización de su genio. Era la piedra angular de su mitología personal. Sin embargo, en los momentos de honestidad más cruda, cuando la soledad de la noche era su única compañera, un recuerdo incómodo emergía. La idea original, el boceto conceptual que había deslumbrado al primer cliente, no había sido suya. Aquella maqueta, símbolo de su triunfo, era también un monumento a su mentira más profunda, un secreto guardado bajo capas de arrogancia y tiempo, un testimonio silencioso de una historia reescrita. Junto a la maqueta, en un marco de plata, había una vieja fotografía. En ella, un Javier más joven y una Isabel radiante sonreían a la cámara, celebrando su primer contrato en un pequeño piso alquilado que olía a pintura fresca y a sueños imposibles. Él mantenía la foto en su escritorio como un supuesto tributo a sus humildes comienzos, un recordatorio de su propia leyenda del hombre hecho a sí mismo. Pero nunca miraba realmente los ojos de Isabel en esa imagen. Para él, ella era solo una figura secundaria en el lienzo de su ascenso, un personaje de reparto en la épica de su vida. La fotografía no era un recuerdo compartido, sino una prueba de su narrativa, una reliquia que confirmaba que él siempre había sido el único protagonista de la historia. A pesar de la fachada de éxito ininterrumpido, una profunda sensación de impasse lo corroía por dentro. Los nuevos diseños que aprobaba le parecían meras repeticiones, variaciones sobre un tema que ya había agotado. La emoción de la conquista, la adrenalina de cerrar un trato imposible, se había desvanecido, sustituida por el tedio de mantener el imperio. Se sentía como un actor interpretando el mismo papel durante demasiado tiempo, anhelando un nuevo guión, un desafío que lo hiciera sentir vivo de nuevo. Esta insatisfacción lo volvía más déspota, más exigente, buscando en la perfección ajena la chispa que él había perdido. No sabía que el universo estaba a punto de concederle su deseo, presentándole un reto que no vería venir y para el que no estaba preparado. El interfono de su escritorio emitió un zumbido discreto pero autoritario. Era la voz de su nueva y joven asistente, informándole de una reunión de emergencia con el consejo en la sala principal. La inmediatez de la convocatoria lo irritó. Odiaba las sorpresas, las desviaciones de su guión meticulosamente planificado. Se levantó, ajustándose la corbata con un gesto automático. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, su mente repasaba posibles escenarios: una crisis con un cliente importante, un problema presupuestario, una OPA hostil. Cada posibilidad era un dragón que él, San Jorge de la arquitectura moderna, tendría que abatir. La idea de una nueva batalla,
de reafirmar su control, le produjo un anticipo de satisfacción, una distracción bienvenida de su vacío existencial. Su caminar por el largo pasillo era una performance de poder. El sonido rítmico de sus zapatos italianos sobre el mármol era el metrónomo que marcaba el pulso de la empresa. Los empleados se apartaban a su paso, bajando la mirada o murmurando un «Buenos días, señor Montenegro», que sonaba más a juramento de lealtad que a saludo. Él era consciente del efecto que producía, de la mezcla de admiración y temor que su figura proyectaba. Disfrutaba de esa distancia, de esa aura de intocabilidad que había cultivado con esmero durante 2 décadas. Era el rey recorriendo los pasillos de su palacio, dirigiéndose a su consejo de guerra, completamente ajeno a que, por primera vez, él no iba a presidir la reunión, sino a ser el tema principal de la misma. Al entrar en la sala del consejo, una frialdad inusual lo recibió. Los miembros de la junta ya estaban sentados alrededor de la imponente mesa de caoba, sus rostros extrañamente serios, sus portátiles cerrados. El ambiente no era el de la deferencia habitual que precedía a sus entradas, sino uno cargado de una tensión expectante. Javier sintió una punzada de alarma, una fisura en la armadura de su confianza. Tomó asiento en su lugar de siempre, en la cabecera, la posición de poder indiscutible. Sin embargo, por primera vez en 20 años, la silla no se sintió como un trono. Se sintió expuesta, solitaria, como el banquillo de los acusados, desde el que tendría que escuchar una sentencia que ni siquiera sabía que se estaba dictando. Carlos, el miembro más antiguo del consejo y un hombre al que Javier consideraba un peón leal, se aclaró la garganta, rompiendo el denso silencio. No miró a Javier, sino a un punto indeterminado en el centro de la mesa. Sus palabras, cuidadosamente elegidas del léxico corporativo, hablaban de una nueva era estratégica, de una alianza para la expansión europea y de la necesidad de una reestructuración en el liderazgo. Javier escuchaba, su mente procesando la información a una velocidad vertiginosa. El lenguaje era vago, pero el mensaje subyacente era brutalmente claro. Algo fundamental había cambiado. El control que él creía absoluto se estaba disolviendo entre sus dedos como arena fina, y nadie se había molestado en avisarle. Finalmente, Carlos llegó al punto crucial. Anunció que el consorcio de inversión extranjero, que había adquirido una participación mayoritaria en la empresa, había designado a una nueva directora para liderar toda la operación europea. El mundo de Javier se detuvo. Una furia helada comenzó a ascender por su espina dorsal. Su mente se disparó, elaborando una lista de posibles candidatos. Ejecutivos agresivos de Londres, tiburones financieros de Nueva York, rivales a los que había humillado en el pasado. Se preparó para la guerra, para una lucha de poder encarnizada que, en cierto modo, casi deseaba. Una batalla por su reino era preferible a la lenta decadencia de la irrelevancia. Estaba listo para enfrentarse a cualquier titán. No estaba preparado para enfrentarse a un fantasma. La puerta de la sala de juntas se abrió con un silencio que pareció absorber todo el sonido de la estancia. Javier levantó la vista, su expresión endurecida, preparándose para la confrontación. Sus músculos tensos como los de un depredador a punto de defender su territorio. Esperaba ver la figura imponente de un rival corporativo, un hombre con una sonrisa afilada y un traje tan caro como el suyo. En su lugar apareció una silueta femenina. Por una fracción de segundo, su mente no registró nada más que una disonancia, un error en el guión que él mismo había escrito para este momento. El mundo pareció ralentizarse, cada latido de su corazón retumbando en sus oídos, mientras la figura avanzaba hacia la luz, saliendo de la penumbra del pasillo para entrar en el escenario de su inminente humillación. Era Isabel Romero, pero no la Isabel que él recordaba.
la mujer de gestos discretos y trajes funcionales que se había desvanecido en el fondo de su imperio durante 2 décadas. Esta Isabel se movía con una serenidad imponente, vestida con un traje de corte impecable que hablaba de poder y no de servicio. Su cabello, que antes recogía en un moño práctico, caía ahora sobre sus hombros con una elegancia estudiada. No había rastro de la mujer derrotada que había recogido sus pertenencias en una caja de cartón. En su lugar había una calma que no era resignación, sino control absoluto. Sus ojos se encontraron con los de Javier por un instante, y en su mirada no había ni rencor ni triunfo, solo una insondable y desarmante tranquilidad que lo dejó sin aliento. El cerebro de Javier intentó desesperadamente encontrar una explicación lógica, un anclaje a la realidad que conocía. ¿Una coincidencia? ¿Una visita para recoger algún objeto olvidado? Cada fibra de su ser se rebelaba contra la evidencia que tenía ante sus ojos. El shock era tan profundo que se convirtió en una parálisis física y mental. Sentía como si estuviera viendo una película surrealista en la que los personajes y los roles se habían invertido de forma grotesca. La mujer que había borrado de su presente, a la que había descartado como una pieza obsoleta de su pasado, estaba ahora en el centro de la sala, en el epicentro de su poder, y el aire a su alrededor vibraba con una autoridad que él nunca le había reconocido, pero que ahora resultaba innegable y aplastante. Carlos, rompiendo el hechizo de incredulidad que había caído sobre Javier, se puso en pie con una deferencia que nunca antes le había mostrado a nadie que no fuera el propio Montenegro. «Señores del Consejo», comenzó, su voz resonando con una formalidad que sellaba el destino de Javier, «permítanme presentarles a la nueva directora de operaciones para Europa y la cara visible del consorcio inversor que guiará a esta firma hacia su nueva etapa. Les presento a la señora Isabel Romero». Cada palabra era un martillazo sobre el clavo del ataúd de su reinado. El título, señora, el nombre completo, todo era una ceremonia de destronamiento ejecutada con una precisión quirúrgica, y Javier era el único espectador que no había sido invitado a la función. Una ola de calor le subió por el cuello, una vergüenza tan intensa que casi lo ahoga. Sintió las miradas de los demás miembros del consejo sobre él, una mezcla de curiosidad mórbida, piedad y, en algunos casos, una mal disimulada satisfacción. Eran los mismos hombres que minutos antes temían su ceño fruncido, los mismos que ahora eran testigos de su caída en tiempo real. Su universo, tan meticulosamente ordenado, se había invertido. Él, el sol alrededor del cual giraba todo, se había convertido en un planeta oscuro y helado, expulsado de su propia órbita. Isabel, a quien había considerado un satélite sin luz propia, era ahora la estrella incandescente que iluminaba la sala, y su brillo lo quemaba, exponiendo todas sus flaquezas y sus miserias. Su mente, en un acto de autodefensa, se refugió en el pasado, buscando el origen de esa catástrofe. Ya no veía a la ejecutiva que tenía delante, sino a la joven idealista con la que había compartido un piso alquilado que olía a café barato y a sueños desmedidos. Recordó la noche en que dibujaron juntos los primeros bocetos del edificio Orión sobre una servilleta de papel. La chispa, la idea genial que lo había definido todo, había sido de ella. Él solo había sido el vendedor, el ambicioso arquitecto que había pulido la idea y la había vendido como propia. Había reescrito la historia durante tanto tiempo que casi había conseguido creerse su propia mentira. Ahora, la verdad estaba de pie frente a él, encarnada en la mujer a la que había traicionado. La maqueta del Orión, esa reliquia que presidía su despacho como un altar a su ego, se transformó en su mente en un monumento a su fraude. Cada línea, cada ángulo, cada ventana de aquel edificio en miniatura gritaba el nombre de Isabel.
Era el símbolo de un éxito construido sobre una promesa rota, sobre el silenciamiento deliberado de su talento para que el suyo pudiera brillar sin competencia. La culpa, una emoción que había mantenido enterrada bajo capas de arrogancia y logros, emergió con la fuerza de un volcán, arrasando con la fachada de hombre hecho a sí mismo. No era solo su carrera lo que se desmoronaba, era su identidad, la narrativa completa de su vida que se revelaba como una ficción cuidadosamente elaborada. Entonces pensó en la fotografía enmarcada en plata sobre su escritorio, la imagen de ambos, jóvenes y sonrientes, celebrando su primer contrato. Siempre la había visto como un testimonio de su ascenso, con ella como un mero accesorio en su historia de éxito. Ahora la veía con otros ojos, veía la confianza en la mirada de la joven Isabel, la fe ciega que había depositado en él, en su proyecto común, y veía la incipiente arrogancia en la sonrisa de su yo más joven, la semilla del hombre en el que se convertiría, capaz de sacrificar cualquier lealtad en el altar de su propia ambición. La fotografía ya no era un trofeo, era una acusación, una prueba irrefutable de la magnitud de su engaño, un recordatorio perpetuo de la deuda impagable que tenía con ella. Isabel tomó la palabra. Su voz, tranquila y modulada, llenó la sala sin necesidad de alzarla. No había ni una pizca de revancha en su tono, lo cual lo hizo todo aún más insoportable para Javier. Habló de futuro, de innovación, de un nuevo enfoque colaborativo. No lo miró directamente mientras hablaba, dirigiéndose al consejo en su conjunto, pero cada palabra parecía diseñada para desmantelar pieza por pieza el imperio que Javier había gobernado con mano de hierro. Hablaba de transparencia, de valorar el talento interno, de construir sobre los cimientos sólidos del pasado para proyectarse hacia el futuro. Cada frase era una antítesis de su propio estilo de liderazgo, una corrección elegante y letal a 20 años de su tiranía. Él se sintió encoger en su silla, el trono en la cabecera de la mesa que de repente parecía un banquillo de los acusados. Su mente, normalmente un torbellino de estrategias y contraataques, estaba en blanco. No había defensa posible. Cualquier arrebato de ira solo lo haría parecer débil y patético. Cualquier intento de socavar su autoridad sería visto como la pataleta de un rey destronado. Estaba atrapado, neutralizado, no por una agresión directa, sino por la serena competencia de Isabel. Ella no había venido a destruirlo, había venido a ocupar el lugar que siempre le había correspondido, y su mera presencia era suficiente para reducirlo a la insignificancia, a una reliquia de una era que acababa de terminar. Recordó el día de su despido, la dignidad silenciosa con la que ella había aceptado su destino. Él había interpretado su calma como debilidad, como una rendición. ¡Qué ciego había estado! No era debilidad, era una fuerza que él no podía comprender, una resiliencia forjada en la decepción y el trabajo duro. Mientras él se dedicaba a pulir su propia leyenda, ella había estado planeando, trabajando en silencio, construyendo su propio camino. El despido no había sido su final, como él había supuesto arrogantemente. Había sido su liberación, el catalizador que la había impulsado hacia este momento. Él no la había despedido, la había desatado, y ahora ella había regresado, no como un fantasma del pasado, sino como la arquitecta de su futuro. Isabel concluyó su breve discurso introductorio con una propuesta para la siguiente reunión, delineando una visión clara y audaz que dejó al consejo visiblemente impresionado. Luego, y solo entonces, sus ojos se posaron de nuevo en Javier. La calma seguía ahí, pero ahora él podía percibir algo más debajo de la superficie. No era compasión, sino una especie de evaluación clínica, como si estuviera observando una estructura antigua,
decidiendo qué partes merecían ser conservadas y cuáles debían ser demolidas para dar paso a algo nuevo y mejor. En esa mirada, Javier Montenegro comprendió que su juicio no había terminado. De hecho, acababa de empezar, y la jueza era la única persona en el mundo que conocía todos sus crímenes. La reunión terminó. Los miembros del consejo se levantaron, rodeando a Isabel, felicitándola, ofreciéndole su lealtad con la misma facilidad con la que se la habían ofrecido a él durante años. Javier permaneció sentado, inmóvil, mientras el centro de gravedad del universo de la empresa se desplazaba irrevocablemente lejos de él. Se convirtió en un espectador invisible en su propia sala del trono. La escena era una coreografía de poder de la que él había sido excluido. Cada apretón de manos, cada sonrisa dirigida a Isabel, era un clavo más en su aislamiento. El ruido de las conversaciones se fue apagando a medida que la gente abandonaba la sala, dejándolo solo en un silencio que era más atronador que cualquier grito. Solo, en la cabecera de la mesa vacía, Javier sintió por primera vez el verdadero peso de sus 52 años. No era el peso del éxito, sino el de las decisiones equivocadas, de las lealtades traicionadas y de una soledad autoimpuesta que ahora se revelaba en toda su crudeza. El rascacielos que había construido ya no parecía un monumento a su poder, sino una torre de marfil, una prisión de cristal desde la que había observado el mundo sin participar realmente en él. La ciudad, a través de la ventana panorámica, su conquista, su reino, parecía ahora un paisaje ajeno y distante. El rey arrogante había sido despojado de su corona no en una batalla gloriosa, sino en un silencioso y devastador acto de justicia poética. La salida de la sala del consejo fue la caminata más larga de su vida. El pasillo, que siempre había recorrido como un conquistador reclamando su territorio, se había transformado en un túnel de humillación silenciosa. Los empleados que antes bajaban la mirada por temor, ahora la apartaban por una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Cada paso resonaba en el mármol no como una afirmación de poder, sino como el eco de su propia caída. Sentía sus miradas clavadas en su espalda, no como dagas, sino como los alfileres de un entomólogo fijando a un espécimen moribundo. Por primera vez, Javier Montenegro no era el arquitecto, sino la ruina. Deseó poder volverse invisible, disolverse en el aire acondicionado que susurraba con una indiferencia cruel, pero su cuerpo, pesado y torpe, lo obligaba a continuar aquella procesión solitaria hacia su ya profanado santuario. Al entrar en su despacho, el espacio que había diseñado como la máxima expresión de su ego lo recibió con una frialdad acusadora. El trono de diseño italiano era ahora un banquillo incómodo. La ventana panorámica, un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre derrotado. Su mirada se posó en la maqueta del edificio Orión y la vio no como un trofeo, sino como la pieza de un museo que exhibía su mayor fraude. Luego, sus ojos se desviaron hacia la fotografía enmarcada en plata. La sonrisa de la joven Isabel, llena de una confianza que él había traicionado, lo quemó por dentro. Cada objeto en aquella habitación, antes un símbolo de su triunfo, se había convertido en una prueba en el juicio de su propia conciencia. El silencio ya no era poder, era el vacío que él mismo había creado, un abismo que ahora amenazaba con devorarlo. Los días que siguieron fueron un borrón de movimientos mecánicos y una disociación protectora. Asistía a las reuniones como un autómata. Su presencia era una formalidad que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente, pero su autoridad se había evaporado. Isabel, por su parte, dirigía con una eficacia serena que era la antítesis de su propio despotismo. No lo humillaba, no lo confrontaba, simplemente lo ignoraba estratégicamente, dejándolo en una especie de limbo corporativo.
Su método era más devastador que cualquier ataque directo. Su competencia y su visión de futuro eran la prueba viviente de que él se había vuelto irrelevante. Se sentía como un fantasma recorriendo los pasillos de su propio palacio, un rey depuesto al que se le permitía conservar sus aposentos por pura cortesía, una caridad que era la más cruel de las torturas. El primer encuentro a solas ocurrió en el ascensor privado que conectaba su despacho con el aparcamiento. Cuando las puertas se abrieron, Isabel ya estaba dentro. Por un instante, Javier consideró esperar el siguiente, pero habría sido una admisión de derrota demasiado evidente. Entró y las puertas de acero se cerraron, encerrándolos en una caja de cristal y silencio tenso. Ninguno de los dos habló. Javier miraba fijamente los números descendentes del indicador de planta, sintiendo el peso de la mirada de Isabel sobre él, aunque no se atrevía a comprobarlo. El aire estaba cargado con 20 años de historia no contada. Cuando el ascensor llegó a su destino y las puertas se abrieron, ella simplemente dijo, Javier. No era una pregunta ni un saludo, era un punto final. Él asintió sin mirarla y salió, sintiéndose más pequeño que nunca. La primera grieta en su caparazón de orgullo apareció durante una revisión técnica de un nuevo proyecto. Estaba analizando unos planos estructurales cuando, por pura inercia, aprobó un cálculo que contenía un error sutil pero crítico. Un joven arquitecto recién salido de la universidad y probablemente aterrorizado, se aclaró la garganta y, con voz temblorosa, señaló la incongruencia. El antiguo Javier lo habría fulminado con la mirada, descalificando su audacia. Pero el hombre que era ahora simplemente se quedó mirando el plano, viendo su propio error expuesto bajo las luces de neón. Levantó la vista, miró al joven y, para asombro de todos los presentes, musitó un escueto, «Tienes razón, corrígelo». En esa pequeña frase, en esa admisión de falibilidad, Javier Montenegro comenzó, sin saberlo, a demoler los cimientos de su propia tiranía. Esa noche, su hijo Alejandro lo visitó en su apartamento, un espacio tan minimalista y solitario como su despacho. No lo abordó con reproches, sino con una preocupación genuina que desarmó a Javier. Mientras compartían un silencio incómodo, Alejandro le habló de sus propios recuerdos de infancia, de las veces que había visitado la oficina y había visto a su padre y a Isabel trabajando codo con codo, riendo sobre planos y maquetas. «Recuerdo que pensaba que erais un equipo invencible», dijo Alejandro con una inocencia que era a la vez un bálsamo y un puñal. Aquellas palabras, desprovistas de juicio, obligaron a Javier a confrontar la imagen del hombre que su hijo admiraba con la del hombre en el que se había convertido. Y la disonancia fue un dolor agudo y purificador que le atravesó el alma. Impulsado por una necesidad que no comprendía del todo, Javier pasó la noche rebuscando en viejos discos duros, archivos digitales olvidados que eran como estratos arqueológicos de su carrera. Finalmente, encontró lo que buscaba, las carpetas originales de los primeros proyectos, todas ellas etiquetadas con 2 nombres, Javier Isabel. Abrió un archivo y vio los bocetos conceptuales del edificio Orión, la caligrafía digital de Isabel, sus anotaciones, sus ideas fluyendo con una brillantez que él había eclipsado y reclamado como propia. Por primera vez en 2 décadas no desvió la mirada. Se obligó a recordar, a sentir el peso de cada mentira, de cada omisión. Las lágrimas, una emoción que creía haber extirpado de su ser, comenzaron a surcar su rostro, no de autocompasión, sino de un luto profundo por el hombre que pudo haber sido. A partir de ese momento, algo cambió en él. En las reuniones empezó a hablar menos y a escuchar más. Su conocimiento y su experiencia seguían intactos, una base sólida bajo los escombros de su ego, pero ahora los ofrecía como herramientas, no como edictos. Observaba a los jóvenes arquitectos,
a la gente que antes solo eran nombres en un organigrama, y comenzó a ver el talento que su arrogancia le había impedido reconocer. Se fijó en cómo Isabel fomentaba el debate, cómo extraía lo mejor de cada uno sin necesidad de imponer su autoridad. Estaba presenciando una clase magistral de un liderazgo que él nunca había entendido, un liderazgo basado en la construcción y no en la dominación. Y en esa observación encontró una extraña paz, la del estudiante que por fin admite su propia ignorancia. La verdadera prueba llegó cuando surgió una crisis con el proyecto más importante de la firma, el diseño de un museo de arte contemporáneo en Berlín. Un problema estructural imprevisto amenazaba con retrasar la obra y disparar los costes. El equipo estaba bloqueado, paralizado por el miedo a equivocarse. En una reunión de emergencia presidida por Isabel, la tensión era palpable. Después de escuchar todas las propuestas fallidas, ella guardó silencio por un momento y luego, para sorpresa de todos, dirigió su mirada directamente a Javier, que había permanecido en un segundo plano. Javier, dijo con una calma absoluta, tú construiste el edificio Orión sobre un terreno similar. Tu experiencia aquí es insustituible. ¿Qué opinas? No era una orden, era una invitación, un reconocimiento de su valía despojada de su antiguo poder. Por un instante, el viejo Javier luchó por salir, el orgullo herido queriendo rechazar aquella ofrenda de paz. Pero la imagen de los viejos bocetos, la voz de su hijo, el peso de su recién descubierta culpa, lo anclaron al presente. Se levantó, caminó hacia la pizarra blanca y, por primera vez en años, sintió el familiar cosquilleo de un verdadero desafío arquitectónico. Cogió un rotulador y sus manos, que habían temblado de rabia e impotencia durante semanas, se movieron con una seguridad y una gracia que todos habían olvidado que poseía. Dibujó, explicó, razonó, no como un CEO dando órdenes, sino como un maestro compartiendo su oficio. Escuchó las objeciones, incorporó sugerencias, se convirtió por una hora en parte de un equipo y en el proceso sintió una chispa de la pasión que creía perdida para siempre. La solución que propuso, una amalgama de su idea original y las mejoras sugeridas por el equipo, fue brillante. La tensión en la sala se disipó, reemplazada por una oleada de alivio y una nueva forma de respeto hacia él. No era el temor de antes, sino la admiración genuina por su talento puro. Al terminar, se cruzó con la mirada de su hijo Alejandro, quien le dedicó una sonrisa discreta pero cargada de significado. Aquel pequeño gesto de aprobación de su hijo, ganado con honestidad y trabajo, le resultó infinitamente más gratificante que todos los aplausos y los premios que había acumulado a lo largo de su carrera. Por primera vez, Javier no se sintió como un rey destronado, sino como un arquitecto que había redescubierto el amor por su vocación, un hombre que empezaba a reconstruirse desde sus propios cimientos. Semanas más tarde, el nuevo orden en Montenegro Arquitectos se había asentado. Javier había encontrado un nuevo rol, más discreto pero no menos esencial, como mentor y consultor estratégico. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, recogiendo sus cosas para marcharse, sus dedos se detuvieron sobre el marco de plata que contenía la vieja fotografía. La cogió y por primera vez miró realmente los ojos de la joven Isabel, aceptando la totalidad de su historia compartida, el sueño inicial y la traición posterior. Ya no sentía la quemazón de la vergüenza, sino una profunda y melancólica aceptación. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no oyó los pasos que se acercaban, ni la puerta de su despacho abriéndose con un suave susurro. Isabel se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra las luces del pasillo. La oficina estaba en penumbra, iluminada únicamente por la lámpara de escritorio que proyectaba un círculo de luz sobre la fotografía que Javier sostenía en sus manos. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada,
El tiempo pareció suspenderse, conteniendo el aliento de 2 décadas de silencio, malentendidos y dolor. Ella no estaba allí como la directora, ni él como el fundador caído. Eran solo 2 personas, un hombre y una mujer, atrapados en la encrucijada de su pasado y su incierto futuro. La ciudad de Madrid parpadeaba a través de la ventana, un espectador silencioso de la conversación que estaba a punto de comenzar, la única que realmente importaba. Finalmente, Isabel rompió el silencio. Su voz no era ni fría ni acusadora, sino teñida de una nostalgia que lo desarmó por completo. No habló de negocios, ni de reestructuraciones, ni del futuro de la empresa. Su mirada se posó en la fotografía que él aún sostenía y con una leve sonrisa dijo: «Recuerdo el día que tomamos esa foto. Soñábamos con cambiar el horizonte». Sus palabras no eran un perdón, ni una condena, sino una puerta entreabierta al pasado, una invitación a la conversación que llevaban 20 años evitando. Javier levantó la vista, encontrando sus ojos en la penumbra, y comprendió que su verdadera reconstrucción, la más difícil y la más necesaria, no había hecho más que empezar. Con la fotografía aún entre sus dedos, Javier sintió el peso de 20 años condensado en el silencio que se había instalado entre ellos. Levantó la mirada y sus ojos, por primera vez desprovistos de la armadura de la arrogancia, encontraron los de Isabel. «Lo robé», susurró, y la confesión, simple y brutal, pareció absorber todo el aire del despacho. «El horizonte era tuyo, y yo lo robé para construir mi propio pedestal». No había excusas ni justificaciones, solo la cruda y desnuda verdad que había envenenado su alma durante 2 décadas. Isabel no reaccionó con sorpresa, ni con ira, simplemente asintió, un gesto lento y meditado, como si hubiera estado esperando escuchar esas palabras toda su vida. No era una absolución, sino el reconocimiento de un hecho, el primer ladrillo que se retiraba del muro que los había separado. La conversación que siguió no fue una tormenta, sino una llovizna persistente que fue limpiando el polvo de los años. Se sentaron, no enfrentados a través de un escritorio de poder, sino en los sillones de visita, como 2 extraños con un pasado insondable en común. Javier habló de su miedo, de su pánico a la mediocridad que lo había impulsado a eclipsarla, a reescribir la historia para sentirse el único artífice de su éxito. Isabel, a su vez, le habló de su dolor, no tanto por el crédito robado, sino por la amistad traicionada, por el sueño compartido que él había convertido en una dictadura solitaria. No hubo gritos ni lágrimas descontroladas, solo el fluir tranquilo y doloroso de la verdad, una catarsis que no prometía un final feliz, sino la posibilidad de un final honesto. En los meses siguientes, la dinámica en la firma se transformó de manera sutil pero profunda. Javier, por decisión propia, renunció a su puesto en el consejo y asumió un nuevo rol, director del Laboratorio de Innovación, un espacio dedicado a experimentar con nuevos materiales y a guiar a los jóvenes talentos. Se despojó del traje de poder y adoptó una vestimenta más funcional, la de un arquitecto que vuelve a mancharse las manos de arcilla y grafito. Su antiguo despacho en la última planta fue convertido en una sala de reuniones colaborativa. Él se instaló en una oficina más pequeña, con paredes de cristal transparente que no reflejaban su ego, sino que lo invitaban a formar parte del bullicio creativo que él mismo había silenciado durante tanto tiempo. Su conquista no fue la recuperación de un imperio, sino la reconquista de sí mismo. Encontró una alegría olvidada en el acto puro de crear, en la mentoría, en ver cómo una idea incipiente de un joven arquitecto florecía bajo su guía. Su relación con su hijo Alejandro se sanó, cimentada ahora no en una admiración temerosa, sino en un respeto mutuo y genuino. Alejandro veía a su padre no como un titán caído,
sino como un hombre que había tenido el coraje de enfrentarse a sus propios demonios y demoler su falsa fachada para construir algo más auténtico. La verdadera victoria de Javier no se midió en contratos millonarios, sino en las conversaciones tranquilas con su hijo y en los destellos de inspiración compartida con su equipo. La relación con Isabel encontró un nuevo equilibrio, una paz forjada en la honestidad. No volvieron a ser los jóvenes soñadores de la fotografía. El tiempo y las cicatrices no lo permitían, pero se convirtieron en algo quizás más valioso. Dos profesionales que se respetaban profundamente, cada uno reconociendo la valía del otro. Colaboraban en los proyectos más complejos, sus estilos se complementaban, la visión audaz de ella anclada por la experiencia técnica de él. Eran un equipo de nuevo, no basado en promesas susurradas en un piso alquilado, sino en una verdad duramente ganada y en el entendimiento de que juntos eran y siempre habían sido mucho más fuertes que por separado. Su alianza era el testimonio silencioso de su redención. Un año después, durante la ceremonia de inauguración del Museo de Berlín, un proyecto que había sido salvado por su colaboración, le pidieron a Javier que dijera unas palabras. Subió al estrado y, frente a la élite de la arquitectura mundial, su mirada encontró a Isabel entre el público. Los grandes edificios, comenzó su voz firme y serena, no se construyen solo con acero y cristal, se construyen sobre cimientos de verdad. Y la verdad de esta firma, la piedra angular sobre la que todo se levantó, no fue mi ambición, sino el genio silencioso de una mujer a la que el mundo debería haber conocido mucho antes. Este éxito, como todos los anteriores, le pertenece a ella, a Isabel Romero. El aplauso que llenó la sala no fue para el CEO, sino para el hombre. En ese acto de restitución pública, Javier se liberó de la última cadena de su pasado. No sintió humillación, sino una ligereza que no había experimentado en 30 años. Al bajar del estrado, Isabel lo esperaba. No le dijo nada, pero en sus ojos había una gratitud y un respeto que cerraban el círculo. Habían comenzado soñando con cambiar el horizonte de una ciudad, y en el proceso habían terminado transformando el paisaje mucho más complejo y difícil de sus propias almas. Su viaje había demostrado que la arquitectura más importante no es la que se diseña para las ciudades, sino la que uno debe llevar a cabo dentro de sí mismo. Javier aprendió que el verdadero legado no reside en las estructuras que dejamos atrás, sino en las vidas que tocamos y en la integridad con la que vivimos la nuestra. Comprendió que el miedo a la irrelevancia era el motor de su propia soledad y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era el único puente posible hacia una conexión humana genuina. Descubrió que el poder que aísla es una prisión, mientras que la autoridad que se gana a través del respeto y la colaboración es liberadora. Su mayor logro no fue el edificio Orión, sino el haber tenido la valentía de admitir que sus cimientos eran una mentira y atreverse a empezar de nuevo, esta vez sobre un terreno mucho más sólido, el de la verdad. Una tarde de primavera, Javier estaba en su nuevo estudio, dibujando en un simple bloc de notas. La luz del sol entraba a raudales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. No había mármol frío ni silencio opresivo. Solo el murmullo de las conversaciones creativas del exterior y el sonido del lápiz arañando el papel. Estaba diseñando una pequeña biblioteca pública para un barrio humilde, un proyecto sin prestigio ni grandes titulares, pero que lo llenaba de una satisfacción pura y tranquila. Era un regreso al origen, al amor por la forma y la función, a la idea de que la arquitectura debía servir a las personas, y no al ego del arquitecto. Isabel apareció en el umbral, sosteniendo 2 tazas de café, tal como lo hacía en aquel viejo piso alquilado. Le ofreció una
y se apoyó en el marco de la puerta, observando los bocetos. ¿Un nuevo horizonte?, preguntó ella con una sonrisa cómplice. Javier levantó la vista del papel y le devolvió la sonrisa. «Uno más pequeño», respondió él, «pero con mejores vistas». No se refería a las vistas de la ciudad desde un rascacielos, sino a la perspectiva que había ganado, a la claridad con la que ahora veía el mundo y su lugar en él. Había perdido un reino para encontrar un hogar. Había renunciado a ser un rey para volver a ser, simplemente, un arquitecto. La historia de Javier Montenegro no es la de un hombre que lo perdió todo, sino la de uno que lo ganó todo en el momento en que estuvo dispuesto a perder lo que creía que importaba. Es un recordatorio de que a veces es necesario que nuestro universo personal se derrumbe para poder reconstruirlo sobre cimientos más auténticos. Nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en no caer nunca, sino en saber levantarse, en admitir nuestros errores y en tener el coraje de reparar el daño que hemos causado, por mucho tiempo que haya pasado. La redención no es un destino, sino un camino que se construye paso a paso, boceto a boceto, porque al final, el éxito más perdurable no se mide por la altura de los edificios que construimos, sino por la solidez de los puentes que tendemos hacia los demás. Javier, liberado del peso de su propia leyenda, continuó dibujando, no ya para dejar una marca imborrable en el mundo, sino para crear espacios donde la gente pudiera conectar, aprender y soñar. Su mensaje universal resuena en el silencio de su estudio. Nunca es demasiado tarde para demoler la fachada que nos aprisiona y empezar a construir con humildad y verdad la obra maestra que estamos destinados a ser, no a ojos del mundo, sino a los nuestros.